Muy bien. El abogado debe pedir ayuda a Dios en sus trabajos, pues Dios es el primer protector de la justicia. Un ameno y cordial saludo a todos los asistentes a esta sala de Zoom y a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora. Y continuando con el curso de especialización en Derecho Penal, parte general, que está a cargo del docente Marcelo Ramírez Bravo, hoy lunes se va a estar disertando en la sesión 13 con el tema reparación civil. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos una cordial bienvenida a nuestra casa de estudios y de igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar que si tienen preguntas, pueden intervenir durante la clase alzando la manito para efectos de participar o a través del chat del Zoom. Dejando todo recalcado, los dejamos con el ponente. Adelante, doctor Marcelo, le escuchamos. Bien, muchísimas gracias Karen, Cristian. El día de hoy nos encontramos ya en la última clase que estamos realizando con Derecho en Línea. Como lo has mencionado muy puntualmente, el día de hoy tenemos la sesión de reparación civil. Y para hablar de la reparación civil, tenemos que tener en consideración la actividad y el mero funcionamiento que se da al momento de la comisión del delito. O sea, esto netamente se va a responder a la parte de las consecuencias puntualmente económicas de la conducta que ha cometido una persona. Entonces, en ese linteamiento vamos a compartir las diapositivas el día de hoy para poder dar inicio a la clase y de igual forma también al último tema que es importante de derecho penal parte general y de igual forma a la estructura que se tiene que mantener. Bien, ¿me confirman si se logra visualizar las diapositivas, por favor? Sí, doctor, sí se visualiza. Ya, excelente. Vamos a comenzar entonces. Bien, como les estaba explicando el día de hoy, tenemos la clase que vamos a llevar sobre reparación civil, pero nosotros para hablar de la reparación civil tenemos que tener en consideración un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque como les explicaba, va a tener que referirse al aspecto económico, el cual va a estar vinculado en este tipo de situaciones concomitantes y posteriores de la comisión de un delito. Entonces, vamos a tener en consideración estos aspectos cognitivos y estos aspectos necesarios al momento de poder realizar el delito y más aún la conducta que está tipificada tanto en la teoría misma y tanto en la práctica. Ustedes tienen que tener en consideración que este tipo de aspectos necesarios, este tipo de aspectos técnicos, nos va a conllevar a la siguiente interrogante, a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta nos hace referencia a qué? A que podamos tener en consideración que la necesidad de que pueda existir una reparación por parte de la situación que se encuentra la agraviada o el agraviado, va a tener un rol fundamental, porque va a exigir y va a poder demostrarse en este tipo de aspectos la necesidad de poder enmendar el daño en parte o en su totalidad. Entonces, eso nos va a conllevar la reparación civil en palabras técnicas. Poder darnos cuenta de la necesidad de poder generar este tipo de situaciones, de poder generar este tipo de aspectos que nos conlleven a nosotros a generar un tema de cuantía económica. Entonces, vamos a tener como concepto lo siguiente. Vamos a tener como aspecto concomitante el siguiente aspecto. Como concepto vamos a entender que el artículo 92 del Código Penal nos habla típicamente de qué? De la reparación conjuntamente con la pena que se va a admitir en este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender un aspecto muy importante al momento de poder materializar los hechos, los daños, porque este tipo de situación jurídica nos conlleva ¿a qué? A que la necesidad de poder existir, a la que la necesidad de poder realizar este tipo de aspectos puedan tener un camino. Y más allá de tener un camino, pueda tener una obligación de resarcimiento del daño, una obligación de poder también enmendar el daño causado a la persona que ha sido agraviada. Por eso ustedes ven la primera diapositiva y observan, bueno, más allá de observar la diapositiva, observan el primer aspecto concomitante que tenemos que tener en consideración, que es el daño. El daño va a ser el elemento circunstancial que ustedes van a poder englobar en este tipo de aspectos. Después van a poder observar la relación causal. Y dicha relación causal nos va a conllevar ¿qué? A que el acto que se ha cometido tiene que tener primero una sanción y una reparación económica que se tiene que generar a la parte agraviada. En esto vamos a encontrarnos en el tema de la antijuricidad. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta y van a poder verse reflejados que en la antijuricidad
pueden tener y tiene la necesidad que se encuentra en la teoría del delito. Ustedes van a tener el camino para que puedan tener como un factor de atribución, un factor necesario, a que en este tipo de aspectos pueda darse ¿qué? La obligación de reparar, la obligación necesaria de reparar para que se pueda restituir el daño causado a la persona, para que se pueda resarcir el daño emergente que se ha podido factorizar y más aún, lo que comúnmente se da y lo que comúnmente se ve. ¿Cómo se puede reparar el daño? Hablemos históricamente de cómo se ha podido reparar en los años antiquísimos, en los años aledaños, llamémosle así, que cómo se tenía que tipificar el daño. Usualmente, el daño que se causaba a una persona se hacía con la famosa ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Lo que tú me haces, yo también te lo voy a realizar. Y en ese extremo y en ese aspecto, el Estado en una sociedad democrática, en una sociedad de Estado de Derecho, tiene como obligación que a que pueda existir un resarcimiento a la persona que ha sido perjudicada, a que pueda existir un resarcimiento a la víctima después del acto delictivo, después de la consumación que se ha cometido del hecho. Entonces, en este tipo de aspectos ustedes van a tener en consideración que el Código Penal es específico en este tipo de aspectos. Es específico y puntual a la reparación del daño y más aún a la ejecución de la pena. Entonces vamos a darnos cuenta que este tipo de aspectos concomitantes y relevantes generan que se pueda establecer un Estado de Derecho, generan que se pueda generar un aspecto necesario al momento de poder reparar el daño. Ahora, vamos a darnos cuenta que van a existir dos caminos, una pretensión en el proceso civil y una pretensión en el proceso penal, porque así como existe y como se exige que existan dos pretensiones, dos caminos, vamos a tener en consideración que en la pretensión en el proceso civil van a generar lo que les acabo de explicar en la diapositiva anterior. ¿Y esto cómo se puede ver reflejado? En la casación 3470-2015 Lima Norte, donde establece que en la teoría del delito tiene que tener la relatividad y obligatoriedad de configurarse en la teoría misma como un hecho antijurídico. Después de configurarse como un hecho antijurídico, tiene que verse un factor de atribución. ¿Atribución a qué? A la relación del acto, del hecho y de la pena que se ha causado. Estos tres tipos necesarios al momento de poder configurarse nos establecen también en el Código Civil en los artículos 1969 hasta el 1973. ¿Por qué? Porque ahí nos exige la normativa tener un nexo causal, es decir, una causa y un efecto del daño que se ha podido realizar. Y más aún, el daño tiene que ser y tener una valoración, porque yo no puedo catalogar o yo no puedo diferir el daño que ha sido causado, por ejemplo, paulatinamente o relativamente con un daño excesivo o un daño absoluto que puede imposibilitar a una persona a poder realizar este tipo de acciones o en su defecto a poder incapacitarla en la movilidad de la misma. Hay que tener en consideración que en el proceso civil lleva por obligatoriedad que pueda tener la necesidad de poder configurar este tipo de actos. Pero ahora hay que ser puntuales. Nos interesa el proceso penal. Y como dice también la reparación civil, lo único que puedo observar y lo único que se puede ver reflejado es el tema del perjuicio económico que va a tener también la parte imputada. Llamémosle que no es un perjuicio, sino que es un daño que se tiene que reparar por lo que se ha causado. Y en este tipo de aspectos va a tener tres teorías. Llamémosle teorías, ¿por qué? Porque van a poder darse de manera bipartita, tripartita y pentapartita. Si ustedes se dan cuenta, en la teoría pentapartita va a existir ¿qué? Que en la teoría misma del delito puede existir la configuración concreta de la teoría. ¿Por qué? Porque va a tener a la acción o conducta humana como elemento central. Posteriormente va a tener a qué? A la tipicidad, a la antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Pero en esto, en la teoría tripartita, como dice su mismo nombre, de tres, va a tener en consideración tres aspectos importantes: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración en la teoría bipartita? Como su mismo nombre lo dice, de dos. Vamos a tener en consideración que el tipo global, ojo, el tipo global del injusto va a poder rellenar el contenido de ¿qué?
de la teoría tripartita y también de la pentapartita para poder originar ¿qué? Las pretensiones del daño ocasionado hacia el agraviado. Obviamente que también va a poder generar el tema de la culpabilidad. Y en la culpabilidad nosotros vamos a poder encontrarnos reflejados el tema de la pena. Y en la pena vamos a tener como pretensión necesaria el daño que se ha causado a la persona. Vamos a tener una evaluación constante en este tipo de aspectos al momento de poder verse reflejados, al momento de poder configurarse y aún así al momento de poder materializarse este tipo de relaciones contractuales y más aún estas relaciones que tienen causa y efecto. Ahora, hay que entender algo muy importante en este tipo de aspectos. ¿Cuál es la naturaleza de la reparación civil? La naturaleza de la reparación civil se da en dos aspectos, pero inicia. ¿En dónde? En el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en el aspecto civil vamos a darnos cuenta que cada proceso penal tiene un proceso civil accesoriamente. Y esto nos va a conllevar a lo siguiente, que el mismo tratamiento que se ha podido dar sustenta las razones en qué, en que lo que dictamine el juez penal tiene como obligatoriedad constituirse de una manera posesoria, de una manera de indemnización al daño que se ha causado. Esto está reflejado en varios acuerdos plenarios pero puntualmente en el 5-1999 del 20 de noviembre. ¿Por qué? Porque acá nos habla netamente algún aspecto muy necesario que tenemos que tener en consideración. La reparación civil va a exigir que en sede penal pueda tener dos aspectos importantes. Un perjuicio económico, un perjuicio de unidad y un perjuicio de eficiencia y eficacia. ¿Por qué tenemos que darnos cuenta que va a existir este tipo de aspectos de perjuicio? Porque vamos a darnos cuenta de un aspecto importante, que en el tema económico tiene que existir un criterio de valoración. ¿Cuánto le tengo que otorgar a la persona que he causado ese daño? Unidad va a ser la individualización de las personas que se han podido causar este tipo de daños. Y más aún, el tiempo que va a causar o el tiempo que va a generarse para poder resarcir el daño de una manera económica. Muchas de las personas también se pueden hacer la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo el daño patrimonial que el daño moral? Claro que no. ¿Por qué? Porque se tiene que dar cuenta un aspecto muy importante. Se tiene que observar, en un ejemplo se los pongo, si una persona hay que tener en consideración un aspecto muy importante, que en este tipo de valoración, el daño patrimonial y el daño moral va a tener dos aspectos muy distintos. Les explico el por qué. Porque si nosotros nos damos cuenta que si se hace un daño contra el honor, contra la buena fe de una persona, va a existir un daño distinto a un daño patrimonial. O una persona que posesiona un bien que no le pertenece o que destruye un bien que es ajeno de ello, existiría una afectación al mismo daño patrimonial. Pero ahora yo les pregunto un caso distinto, y es lo que a veces sucede, o no sé si les ha pasado este tipo de aspectos. Pongamos en el siguiente caso, que una persona al momento de poder realizar algún tipo de dictamen, algún tipo de relación causal, se encuentra pidiendo un préstamo a una empresa o un banco, una entidad bancaria. Le hace un préstamo, no sé, de 20.000 soles y pone de garantía la casa. ¿Ya? Y en esa garantía que se va a poder generar y que se va a poder realizar, vamos a darnos cuenta de un aspecto muy importante, que se tiene que tener como necesidad que este tipo de aspectos generen ¿qué? Que la persona que ha sido afectada pueda tener un criterio valorativo constante, un criterio valorativo necesario. Ahora, en el caso que les acabo de poner, hipoteca la casa, pero esa persona tiene un homónimo, ¿ya? Tiene un homónimo y posteriormente que tiene un homónimo, dicha persona va a poder realizar ¿qué? Un criterio de valoración para que puedan identificar quién es la persona que ha dañado el bien. ¿Y ustedes por qué les explico esto? Porque me ha pasado un caso muy puntual, en este tipo de aspectos, una señora nunca había solicitado un préstamo. Una persona supuestamente había sido afectada del bien y posteriormente, ¿qué es lo que sucedía? Que había sido otra persona la que había sido perjudicado, pero su bien patrimonial, es decir, su casa que tenía, era la afectada, porque ya estaba en tasación judicial. Y este tipo de aspectos generaban que se pueda tener obligatoriamente
una relación causal y más aún una indemnización por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque se estaba afectando el bien patrimonial de la persona. No existía una seguridad jurídica en este tipo de aspectos. No existía un régimen de valoración exacto y el gran problema viene acá. ¿Por qué? Porque llegó instancias del Poder Judicial. Y es decir, el Poder Judicial no valoró que esta persona tenía un homónimo y existió que un daño patrimonial. Se exarbeció este tipo de aspectos para que se pueda generar que la casa pueda tener un pago correspondiente en base a la hipoteca. Pero no se puede valorar estos criterios cuando no se tiene la necesidad general de poder activar este tipo de aspectos. Ahora, hay que tener en consideración un aspecto muy importante al momento de poder generar este tipo de situaciones. En sede penal, el tema de la economía va a ser un criterio de ponderación. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ya ha sido muy prudente en este tipo de aspectos y ha dicho, ¿cómo yo puedo valorizar, cómo yo puedo realizar o yo cómo puedo determinar que la economía de un aspecto o el pago que voy a realizar en este tipo de situaciones en este tipo de aspectos, la economía tiene que darse y tiene que realizarse. ¿Para qué? Para que pueda existir una reparación necesaria. Ahora, en el tema de la unidad, va a existir y va a exigir que el tema de la cooperación tenga que ser individualizada, como les explicaba. Yo no le puedo pagar a una persona que yo no le he causado o no he tenido la intención de poder generarle el daño a que una persona de un hecho fortuito pueda generar este tipo de aspectos. Obviamente que puede existir un daño de una indemnización por reparación civil, pero también tenemos que ver que la voluntad que ha tenido el autor de poder cometer ese tipo de aspectos. Ahora, la eficiencia y la eficacia van a ser dos puntos muy controversiales al momento de poder manifestarse en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque prácticamente nos van a decir cuál va a ser el término, cuál va a ser el tiempo, cuánto nos va a durar este proceso y cuánto vamos a tener como reparación civil para poder generar este tipo de aspectos. Ahora, nos lleva a la siguiente interrogante y nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles van a ser esas funciones que podemos entender y que podemos generar al momento de poder dar este tipo de situaciones? Una función resarcitoria, claro que sí, porque como función resarcitoria vamos a dar una compensación por el daño que se ha causado. Esto se puede dar de manera judicializada o de manera extrajudicial. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que te permite la norma es que antes de poder iniciar un proceso, tú puedes terminarlo interpartes. Es decir, entre partes se puede coordinar antes de poder llegar a un juicio y que el juez pueda determinar el tema de la cuantía. Pero reparar, como su mismo nombre dice, resarcir, también tiene que satisfacer el daño que ha podido ser ocasionado y más aún que haya podido ser perdido. Pero acá Bustamante Alsina es muy puntual en este tipo de aspectos, porque también nos genera un aspecto concomitante que va a ser de una manera preventiva. Y ustedes no me van a dejar mentir y no me van a dejar entrever que de manera preventiva tenemos que tener en consideración que va a existir y tiene la necesidad que se pueda realizar por vías resarcitorias, de que se pueda realizar con la única función de que no se pueda generar el daño o que se pueda prever de otra forma para evitar que se pueda producir o de que se pueda continuar en este extremo. Ahora, ¿de una manera punitiva se podría dar? Claro que no, porque de una manera punitiva, la resolución que se tiene que dar tiene que ser por parte del juez. Y el juez, en base a la valoración que se va a poder mantener, en base a los aspectos concomitantes que se pueden determinar, va a tener que tener criterios necesarios, va a tener que tener criterios concomitantes para que se pueda establecer este tipo de aspectos. Pero hay que tener algo muy puntual. ¿Por qué? Porque de manera resarcitoria va a existir dos caminos. Y esos dos caminos va a existir y va a exigir que pueda existir una reparación equivalente y por la especie que se ha podido generar. Entonces, vamos a darnos cuenta con la gran sorpresa, en este tipo de situaciones jurídicas, pueda tener la necesidad de que también se puede resarcir estos daños emergentes y estos daños causados por las partes que han sido intervinientes. Pero acá, un aspecto importante de manera preventiva que nos datan es que el desempeño que puede generar
porque de la actividad criminal o de la actividad peligrosa que se puede originar con la única función y con la única finalidad que pueda determinar el daño directo del accidente, el daño ocasionado a la parte. Y muchas de las personas, ustedes van a poder observar y van a decir, oye, pero al momento de poder generar este tipo, yo quise prevenir este tipo de aspectos. Yo quise que no se pueda generar a otro aspecto mayor o a otro aspecto concomitante que pueda continuar con la etapa de juicio. Porque esto nos va a generar que ya no lleguemos a la etapa punitiva. Porque la etapa punitiva va a tener como funcionalidad de que ingrese, ¿quién? El juez. El juez como veedor, el juez como factor determinante para la resolución de conflictos interpartes y se pueda tener criterios valorativos. Pero ¿qué es lo que va a suceder acá? Que no solamente va a poder generarse que este tipo de aspectos se puedan dar por parte del juez. Como les explicaba, se pueden llegar a términos, se pueden llegar a aspectos conciliatorios o extrajudiciales para que ya se pueda determinar el pago. Si se ponen de acuerdo interpartes, ya no va a haber la necesidad de poder llegar o generar una etapa de juicio en este tipo de situaciones jurídicas. Pero ahora, muchas de las personas generan ¿qué? Los tipos de responsabilidad civil. Y acá el doctor Galvez Villegas nos es puntual en este tipo de aspectos, como elemento contractual y como elemento extracontractual. Como elemento contractual vamos a tener una suerte de requisitos. ¿Por qué? Porque se va a dar como su mismo nombre por medio de un contrato. Puede ser un contrato parcial, un contrato tardío, un contrato total, pero acá viene un aspecto importante, porque esto tiene carácter ejecutivo de cumplimiento. ¿Y qué nos dice acá? Que si no se cumple, ahí también existiría otro mecanismo por incumplimiento de contrato. Pero acá hay que darnos cuenta de un aspecto muy importante, porque acá vamos a generar que en el contrato se pueda celebrar y se puede evidenciar que no se ha cumplido con el aspecto importante del pago del daño que se ha causado, del pago del resarcimiento que se tiene que generar por lo que ha causado el imputado hacia el agraviado. Entonces, como su mismo nombre lo dice, por etapa contractual tiene que darse entre dos o más partes que hayan sido agraviados, hayan sido imputadas para la generación del tipo de responsabilidad civil. Pero de manera extracontractual vamos a tener un aspecto muy importante porque van a existir y tienen como obligatoriedad ciertos elementos. Acá un aspecto muy importante es el hecho causante del daño. Tiene que existir el hecho y el nexo de este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque el daño o el perjuicio tiene que tener primero una identificación del objeto, del sujeto activo, del sujeto pasivo y también un aspecto muy importante, la magnitud del daño. Este tipo de daño que se ha podido generar, que se ha podido establecer, tiene que tener un criterio valorativo para poder ser resarcido, para poder establecerse y más aún que puedan existir factores, puedan existir criterios de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque va a tener dos caminos, un lado subjetivo y un lado objetivo, queridos doctores. Y ustedes no me van a dejar mentir porque en este tipo de aspectos, como aspecto subjetivo, vamos a darnos cuenta de qué, del peligro que se ha podido mantener, del peligro que se ha generado. Y entonces vamos a ver en el lado objetivo, es decir, objetivamente vamos a ver la culpa y el dolo que se ha podido causar. Y obviamente en la culpa y el dolo vamos a ver si es de primer grado, de segundo grado, un dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente, y más aún, lo más importante que tenemos que tener en consideración, la capacidad de la gente para poder generar este tipo de aspectos. La capacidad de la gente para poder generar, ¿qué? La relación de causalidad. ¿Qué relación tiene quién, Cristian, con Karina, para poder mantener este tipo de daños? ¿O qué intención tenía Cristian con Karina para poder atropellarla en la carretera? ¿O van a existir factores determinantes para la consumación del hecho? Van a tener que existir criterios razonables para poder determinar la responsabilidad civil y también para poder determinar el daño que ha sido causado en otras sedes. Ahora, hay que darnos cuenta que así como hablamos y como determinamos los criterios para poder establecer la responsabilidad civil contractual y extracontractual, tenemos que darnos cuenta qué es el daño. El daño va a ser el elemento sustancial
de la responsabilidad civil porque nos va a dar cuenta de dos aspectos importantes. Va a existir daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. En estos aspectos, el artículo 93 del Código Penal es muy puntual, pero este tipo de aspectos también nos genera un aspecto muy paulatino y muy necesario, porque en los daños patrimoniales van a existir dos caminos. Al patrimonio, porque puede generarse un daño emergente y tiene que haber un aspecto de un lucro cesante. Y en el daño extrapatrimonial va a existir dos aspectos importantes, un daño a la persona y un daño moral. ¿Y por qué hace diferenciación en este tipo de aspectos al momento de poder generar el lucro cesante y el daño moral? Les explico. Puntualmente, se va a hacer la definición de que el daño patrimonial obviamente va a hablar del tema de los bienes jurídicos o los bienes inmuebles que se encuentran en un aspecto concomitantes. ¿Por qué? Porque necesariamente vamos a tener que el lucro cesante va a poder no resarcir a la persona, sino que el daño que se ha ocasionado al bien. Un caso, una persona quizás se puede identificar y realiza pintas afuera del domicilio, realiza grafitis. Ya, entonces, se puede identificar quién ha sido la persona o en otro aspecto, coba o daña la persona que está construyendo al costado y también genera una rotura en el cimiento que tiene la otra casa. ¿Se puede establecer un lucro cesante por daño? Claro que sí, si no existe una reparación por parte entre las partes para no poder llegar a la etapa de juicio. Pero el daño a la persona va a tener una diferenciación, porque no se va a dañar un patrimonio, sino un daño generalizado a la persona. Si yo te difamo, si yo te calumnio, si yo injuro contra lo que tú manifiestas, tengo que también generar un aspecto de reparación. Claro que sí, porque obviamente yo estoy dañando a la misma persona, yo estoy dañando a la persona que sin tener información corroborada está hablando esos términos y esas palabras contra mí. Ponte en el caso. ¿Ustedes se acuerdan o recuerdan el famoso caso entre Magali Medina y Paolo Guerrero? Ya. ¿Por qué les estaba demandando Magali Medina? Perdón, ¿por qué le estaba demandando Paolo Guerrero a Magali Medina? Porque supuestamente ella decía, no, que yo he podido identificar que él se salía a juerguear cuando se encontraba en los entrenamientos. Entonces, la difamación, porque supuestamente ya tenía su equipo operativo que hacía un seguimiento, que esos jugadores que tenían que entrenar se encontraban y iban a fiestas, no rendían en el establecimiento correspondiente a las eliminatorias. Ya. Esa era la teoría que manifestaba Magali, pero se pudo corroborar en este tipo de aspectos que existió un daño al jugador, un daño a la persona. Directamente hubo, pero también hay que tener en consideración un aspecto muy importante, que esa directriz, que ese camino que se ha podido establecer generaba lo siguiente, un aspecto importante que ustedes van a tener en consideración, que se encuentra también tipificado en el código, que son daños contra el honor. Y ese daño contra el honor nos va a poder dignificar y nos va a poder generalizar que va a existir un daño directo hacia la persona. Entonces, esos factores generaron para que Magali Medina, después de no entender, de no establecer que tenía un criterio valorativo, de que no tenía pruebas, solo eran especulaciones, ¿podía irse a la cárcel? Claro que sí. Y más aún, que no se quiso retractar, ¿podía irse a la cárcel? Claro que sí. Ahora, hay que tener en consideración otro aspecto muy importante, porque vamos a darnos cuenta de un aspecto necesario, que es la identificación del sujeto. Y en el sujeto vamos a hacer la distinción de qué? De que puede ser una, dos, tres, cuatro, hasta cinco personas. Pero acá vamos a darnos cuenta de la naturaleza de las mismas. Persona natural, persona jurídica y lo que nos interesa, la conducta. La conducta ha sido activa, la conducta ha sido omisiva, la conducta ha sido de un hecho inimputable o imputable. Pero acá vamos a darnos cuenta que tienen elementos necesarios. ¿Para qué? Para que puedan tener un nexo de causa y efecto con el aspecto jurídico relevante. A diferencia del pasivo. ¿Por qué? Porque prácticamente acá va a ser la persona que ha sido agraviada. Vamos a identificar su naturaleza. Vamos a identificar que en este tipo de aspectos va a tener la necesidad, a diferencia del sujeto activo, a diferencia de que este tipo de aspectos no tienen la capacidad de ejercicio, no tienen la capacidad de poder generar el daño ocasionado como lo tiene el sujeto activo. Pero acá
tiene un aspecto muy importante, porque el Código Penal, en el aspecto de reparación civil, nos dice, ¿este aspecto es solidario o puede transmitirse a otra persona? Acá nos hace muy puntualmente un aspecto necesario de tener en consideración, porque nos habla de dos artículos, el artículo 95 y el artículo 96. En el artículo 95 nos habla que la reparación civil se va a tratar cuando el hecho que ha sido cometido, el de hecho que ha sido concomitantemente corroborado, tiene, primero, partícipes, tiene la participación de terceros civilmente responsables y más aún la identificación de los sujetos. Pero acá vamos a darnos cuenta de que puede existir un pago solidario entre las partes que han sido afectadas. Es decir, les pongo un ejemplo. Yo sé que he cometido el daño, yo sé que he cometido el hecho, pero yo no quiero generalizar y yo no quiero que aparezca el daño de reparación civil. ¿Puedo generar un pago solidario? Claro que sí. Un pago solidario quizás pueda transmitirse, perdón, quizás pueda generalizarse en este tipo de aspectos y pueda manifestar que la persona que ha causado este tipo de daño tenga una relación contractual con el activo, pero sumamente tiene la obligatoriedad de poder resarcir el daño, sea por reparación civil o sea por aspecto solidario. Acá hay otra pregunta muy interesante. ¿Se transmite? ¿Se puede transmitir la reparación civil? Acá hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. Obviamente las únicas personas que pueden ser beneficiarias, llamémosle así, de poder pagar una reparación civil van a ser los herederos. En este tipo de aspectos va a tener como obligatoriedad un requisito indispensable, que exista la muerte del obligado, que exista de la muerte del autor. Y si existe la muerte del autor, nosotros nos vamos a poder dar cuenta que este tipo de aspectos van a tener como necesidad la obligatoriedad de poder darse en este tipo de situaciones jurídicas. Y ustedes también se van a preguntar y van a poder entender que esta necesidad tenga la obligatoriedad de poder transmitir las deudas siempre y cuando tengan aspectos concomitantes y tengan aspectos determinantes al sujeto. El sujeto obviamente va a ser la persona que cause el daño, va a ser la persona que comúnmente tiene el título ¿de qué? De que ha sido el autor mediato de este tipo de aspectos. Pero también va a haber excepciones en este tipo de aspectos, porque puede ser que el sujeto haya intervenido, pero haya sido accesoriamente mediante la empresa que trabaja. Y la empresa ha sido la que ha vociferado este tipo de aspectos. Ponte, en un medio comunicativo, en una televisión, en un medio audiovisual, ponte que en el canal 4 es transmitido una noticia que Marcelo Ramírez es un narcotraficante. Perfecto. Se corrobora que Marcelo no es. ¿Puedo presentar accesoriamente una reparación civil porque ha sido difundido por la página y la persona que ha difundido esa información? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí, porque obviamente ha existido una responsabilidad compartida. Ha existido una necesidad de que tengan requisitos mínimos de corroboración, pero también ha tenido la necesidad de que se pueda causar un daño dentro de este tipo de aspectos, previamente entendiendo de que no ha existido una corroboración de los hechos, una corroboración de los datos que pueda permitir identificar los aspectos que se puedan realizar tanto en la reparación civil. Ahora, ¿qué sujetos se encuentran legitimados para interponer la acción resarcitoria? Un aspecto importante, hay que darnos cuenta que nos habla también la casación 776-2018 de la Selva Central, y nos dice algo muy puntual. El agraviado por el delito es la primera persona indispensable. Puntualmente también puede estar el actor civil o el agraviado que no se constituye en actor civil o también las personas que han sido afectadas indirectamente. Ahora, hay que tener en consideración un aspecto muy importante en este tipo de relaciones contractuales. ¿Por qué? Porque nos va a tener y nos va a ver con la obligatoriedad de que pueda actuar como necesidad, teniendo como aspecto concomitante de que se pueda actuar en base al daño que ha sido causado y en base a los elementos que se puedan tener para ser corroborados. Punto número 2, los accionistas o socios o miembros de las personas jurídicas.
Esas personas también pueden solicitar y se encuentran legitimados para interponer una acción resarcitoria. Porque prácticamente, supongamos que en una sociedad que establece una conducta que prácticamente personas jurídicas han sido afectadas por su representante, por su accionista mayoritario, puedan interponer una acción resarcitoria, claro que sí. Otro aspecto importante que tenemos que tener en consideración es en referencia a los intereses colectivos. Y como intereses colectivos vamos a darnos cuenta que van a existir ciertas asociaciones defensoras para poder interponer y encontrarse legitimados para realizar acciones resarcitorias y más aún lo que establece poder causar y mitigar el daño que ha sido realizado. Otro tipo de aspecto también son el Ministerio Público, los procuradores y los terceros que no son considerados agraviados por el delito. Hay que darnos cuenta de un aspecto muy importante, que el Ministerio Público va a ocupar un rol muy fundamental, pero también va a ocupar un rol de representación con el Estado. Porque vamos a tener que evaluar, vamos a tener que dictaminar que en este tipo de situaciones jurídicas, los que tienen la obligatoriedad va a ser el representante que tiene la carga de la prueba, es decir, el fiscal. Pero acá, accesoriamente, por el lado de la Procuraduría, también van a tener la misma pretensión. Es por ende que tiene que existir una adecuación para que exista un criterio preponderante y valorativo para poder establecer la acción resarcitoria. Ahora, ¿qué nos dice Galvez Villegas? Ahí pueden ver su foto. Nos habla algo muy importante. El tema de los terceros no considerados agraviados por el delito. Supongamos que una persona eh, es afectada, no directamente, sino indirectamente, puede interponer una acción resarcitoria. Ponte que, no sé, en un accidente de tránsito, una persona iba manejando y posteriormente existe un choque, hay un agraviado y hay un imputado, pero al momento de poder generar el choque, en los vidrios le caen a una persona que se encontraba en la misma carretera o se encontraba en la misma vereda y salpica. Es un daño ocasionado por el mismo choque que ha podido generar este tipo de accidentes. Obviamente que tiene que existir una legitimidad para obrar. Y esa acción resarcitoria puede generar que puedan tener criterios preponderantes, que puedan tener criterios plausibles al momento de su determinación. Ahora, hay que darnos cuenta de un aspecto importante que en esto va a tener algunas veces ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque va a existir tres identificaciones: el agraviado, la víctima y el actor civil. El agraviado obviamente va a tener que, como necesidad, identificarse como sujeto pasivo. Va a tener como necesidad de que se puede encontrar como poseedor del bien jurídico, que se encuentre en la necesidad de poder establecer el acto lesivo. Y obviamente que la víctima va a tener el título, va a tener el interés de que pueda resarcirse el daño que ha sido ocasionado a su persona, el bien lesionado que se ha podido establecer. Ahora, llamémosle, esto puede ser un acto lícito o un acto ilícito. Obviamente que la configuración lleva a que sea un acto ilícito, pero el actor civil va a tener que cumplir ciertos requisitos formales para poder establecerse. ¿Por qué? Porque no va a tener como obligatoriedad ejercer una pretensión penal, ¿ah? Ojo, tiene que tener aspectos concomitantes de forma. Tiene que tener aspectos concomitantes de fondo para su correcto funcionamiento y su configuración. Esa va a ser la diferencia. El agraviado, sujeto pasivo del ofendido. La víctima tiene el interés de que se le pueda resarcir el daño que ha sido ocasionado. El actor civil, a diferencia del agraviado y de la víctima, tiene que cumplir requisitos de fondo y de forma. ¿Y qué requisitos de forma y de fondo va a tener como necesidad para poder establecerse en este tipo de aspectos? Pueda tener que elementos de prueba, elementos de convicción y pueda generarle una certeza de que haya podido ser causado el daño emergente a este tipo de personas. Ahora, la acción civil, y en uno de sus libros que también escribe el doctor Reina Alfaro y Caro Coria, nos habla algo muy importante en el Código Procesal Penal. El artículo 11 del Código Procesal Penal nos habla que el cese ilegítimo de qué? Del actor civil cuando interviene en este tipo de aspectos.
Pero el artículo 13 nos habla algo muy puntual. Nos dice que la pretensión que se va a originar, la pretensión que se va a generar, se tiene que dar en una etapa muy importante, no en la investigación preparatoria, no en la etapa de juicio oral, sino en la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque ahí vamos a darnos cuenta que se va a poder, en esta etapa de saneamiento, ¿incorporar qué? Aspectos necesarios para la configuración obligatoria de ejercer en la vía civil el aspecto del daño causado, el aspecto del daño concomitante que se ha podido relacionar. Ahora, hay que entender que la acción civil ocupa un rol muy fundamental en este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque la acción civil va a iniciar de manera accesoria siempre y cuando se pueda dar de manera concomitante en este tipo de aspectos. Bien, vamos a continuar. No sé si, Cristian, nos podemos dar un descanso de 3 minutitos nada más, por favor. Cristian, ¿me comentas, por favor? Si no, continuamos de frente. Bien, me parece que no me han dado todavía el permiso. Bien, vamos a continuar entonces. La acción civil tiene como obligatoriedad lo siguiente, que pueda tener ciertos requisitos para establecerse, y más aún al momento de configurarse, dentro de este tipo de aspectos, dependiendo de lo que también establece el Pleno Casatorio Civil del 4771-2011, el SANTA. Ahora, hay que tener en consideración un aspecto muy importante. Ahora, hay que tener en consideración que como hecho típico va a tener la antijuricidad y va a tener como establecimiento la ilicitud de la conducta. Ahí vamos a tener en consideración que la antijuricidad va a ocupar un rol muy fundamental en la teoría del delito. Obviamente que el daño causado va a entrar de manera obligatoria, porque tiene que tenerse la identificación de lo que se ha podido establecer también como responsabilidad, de que se ha podido identificar que la relación de causalidad. Y la relación de causalidad establece un aspecto muy importante, factores de riesgo, factores creados en el artículo 69 hasta el 70 del Código Civil, bueno, 1969, 1970, para que puedan generar ¿qué? Una responsabilidad a la parte, una responsabilidad siempre y cuando cumplen los mecanismos necesarios establecidos en la teoría del delito. Me comentan, dice que no se escucha el audio. A ver, por favor. Doctor, por momentos está un poco intercortado. Uy, ¿ahora me escuchas? Si no, para conectarme nuevamente. Sí, doctor, ahora se le escucha bien. Ya, perfecto. Ya, listo. Entonces, Karen, ¿nos podemos tomar un receso de 2 minutos, por favor? Sí, doctor, está bien, Ya, 2 minutos está gracias. bien. Bueno, gracias, listo.
Ya bien, continuamos entonces. Bien, nos habíamos quedado en esta diapositiva. A ver, vamos a ver acá la diapositiva. Bien, nos habíamos quedado en los requisitos para establecer la responsabilidad civil en procesos civiles. Como les estaba explicando, hay la sentencia casatoria civil 4771/2011, que es el SANTA, donde nos establece sobre la responsabilidad civil extracontractual y también los requisitos que establecen este tipo de aspectos. Ahora, hay que tener en consideración un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque prácticamente va a exigir que en el artículo 1969 y 1970 del Código Civil puede existir el tema de la culpa y el riesgo. ¿Por qué? Porque esto va a obligar a que exista una responsabilidad entre las partes. Obviamente que la antijuricidad o ilicitud de la conducta tiene como obligatoriedad que puede establecerse un daño causado, un daño que establezca una relación de causalidad y más aún una atribución específica en este tipo de relaciones. Les explicaba, para establecer responsabilidad en los procesos penales va a existir, primero, la existencia real de daños y perjuicios como elemento principal. Posteriormente tiene que establecerse lo más importante, la cuantía, la plata, el pago. Y acá ustedes van a poder determinar que los presupuestos que tienen que existir dicha acreditación y más aún el establecimiento producido por los hechos que se han cometido. Obviamente, este tipo de aspectos exigen que la fundamentación de hechos en función al dolo y la culpa. Dolo de primer grado, dolo de segundo grado, dolo eventual, culpa consciente o culpa inconsciente. Pero esto establece algo muy importante, la relación de causa y efecto. Si existe una relación de causa y efecto entre los hechos y entre el daño, vamos a darnos cuenta con la sorpresa de qué, de que la persona que está siendo imputada, de la persona que está siendo un autor o coautor, tiene como responsabilidad que, de que se puede determinar e individualizar los sujetos procesales que se han podido establecer en este tipo de aspectos. La casación 250-2020 Lima es muy específica. ¿Por qué? Porque para establecer estos requisitos de admisibilidad en los procesos penales, tiene como preponderancia, tiene como establecimiento que la cuantía de estos supuestos, que la cuantía de estos actos tenga una relación directriz, tenga una relación estructurada, tengan una relación de mecanismos obligatorios para poder manifestarse y más aún que tenga en este tipo de relación que la causa y el efecto que se ha podido generalizar. La persona que mata, la persona que roba, la persona que viola, ¿va a generarle un efecto al agraviado? Claro que sí. Pero ahí vamos a tener que determinar un criterio muy puntual. El daño que ha sido ocasionado en este tipo de supuestos. El daño que ha sido ocasionado en este tipo de acciones. Ahora, un aspecto muy importante que tenemos que tener en consideración va a existir que la casación 250-2020 nos vea como relatividad y como aspecto importante que la persona que está siendo imputada pueda tener el grado de autor directo o autor indirecto. Pero acá la casación 340-2019, Apurímac ha dicho un momento. Obviamente que la casación 250-2020 te hable la libertad y la posibilidad de poder entender dichos requisitos de responsabilidad penal, pero también acá tiene que existir un factor importante, porque acá ustedes se van a dar cuenta de que de la individualización de los sujetos que tienen que establecerse. ¿Para qué? Para poder dictaminar la responsabilidad en este tipo de actos, la responsabilidad en este tipo de sujetos, y más aún, exista y exija que ¿quién tiene el grado de autor directo? ¿Quién tiene el grado de coautor? ¿Quién tiene el grado de partícipe? ¿Quién tiene el grado de instigador? Y en ese tipo de aspectos ustedes se van a dar con la sorpresa de que va a existir una variación en el tema de la reparación civil, porque no va a ser lo mismo que la persona que ha ocasionado el daño puntualmente lo pueda ocasionar la misma que ha sido el campana, que ha sido la herramienta, que ha sido la que ha facilitado, que ha instigado, que ha consumado del acto delictivo, van a tener grados de diferenciación.
Y como van a tener grados de diferenciación, vamos a tener distintas responsabilidades. Y dependiendo a eso, vamos a sacar una preponderación exacta. Ahora, vamos a entender que esto nos exige que, de que puede existir que un aspecto reparativo no significa que sea una pena al momento de poder consumarse, porque van a existir distintos lineamientos. La pena se le impone a la persona que ha cometido el hecho que se encuentra tipificado en el Código Penal, que ha cometido actos lesivos concomitantes en la adecuación de lo que establece el Código. Pero en cambio la reparación civil va a diferir en este tipo de actos. ¿Por qué? Porque nos va a establecer que el delito funcionalmente va a tener la única garantía de poder ser reparado, de poder ser ejecutado por la acción delictiva que ha sido consumada. A esto hay que sumarle algo muy importante, que el hecho ilícito que ha sido materializado, que el hecho ilícito de una perspectiva general genere que otros distintos fundamentos. Y entre otros distintos fundamentos, ustedes se van a dar con la sorpresa de que podemos tener accesorio y puntualmente de qué? De que la reparación civil va a tener que darse siempre y cuando cumplen los requisitos de forma y cumplen los requisitos de fondo, dependiendo el daño causado a la persona, dependiendo el daño causado al patrimonio. Se tiene que ver que la naturaleza no solamente va a exigir que pueda ser una persona natural o una persona jurídica, o una persona que tenga la obligatoriedad de poder ejercer funciones o grados de funcionalidad para que pueda ser partícipe en este tipo de actos. Y acá ha sido muy puntual el Acuerdo Plenario 6/2006, porque tiene que hacerse esa diferenciación para establecer criterios obligatorios, criterios que expliquen lo que establece también la Corte Suprema. Pero el acuerdo plenario también es muy puntual en un aspecto preponderante en este tipo de actos, porque nos vamos a dar cuenta que en este tipo de actos va a existir también la casación 355/2021 TACNA. Y acá vamos a ver un aspecto muy importante, porque nos va a hablar de la autonomía de la pretensión civil en el proceso penal. ¿Cuán autónomo es la la pretensión civil en el proceso penal que nos va a generar que se pueda mantener la naturaleza puntualmente y más aún criterios de imputación necesarios? Criterios de imputación que establezcan que la acción civil es de naturaleza privada y patrimonial. Ahí vamos a tener como funcionalidad lo siguiente, que el delito o la falta que ha podido ser ocasionada tienen que tener dos mecanismos, que la acción civil, que el daño que ha sido ocasionado, que el daño que ha podido ser generado tiene que tener elementos propios, elementos concomitantes y elementos partícipes para la configuración del delito. Pero acá hay que entender algo muy puntual, porque no se puede unificar los procesos, solamente se puede unificar las mismas pretensiones. Y en el proceso penal vamos a darnos cuenta que va a gozar de una autonomía propia, de una autonomía que va a poder permitir que no se pueda hacer óbice, de que no se puede interponer reparación civil en caso no se haya podido acreditar los daños en el proceso penal. Y acá la casación 1137/2019 Lima es muy específica, nos dice, puede ser incuestionable en la pretensión civil, pero tiene que gozar de autonomía propia en el aspecto penal. Entonces, en esto vamos a tener en consideración que la sentencia de la casación 355/2021 TACNA va a tener como relevancia que se puedan tener criterios valorativos al momento de poder establecer la pretensión civil en el proceso penal. No todo proceso civil, no todo proceso penal va a tener una reparación civil, porque obviamente tiene que tener requisitos de forma, requisitos de fondo, requisitos específicos para que se pueda establecer el daño emergente, el lucro cesante, el daño ocasionado. Y en ese tipo de aspectos vamos a poder darnos cuenta de la materialidad y de los hechos que puedan ser circunstanciales. Ahora, la irrelevancia de la culpabilidad penal para establecer la reparación civil va a encontrarse siempre muy latente. ¿Por qué? Porque va a tener ciertas exigencias, ciertos aspectos importantes al momento de poder configurarse, y en esto van a derivar de un principio importante, que es el de culpabilidad. En esto van a tener como aspectos importantes que la reparación civil puedan tener que una correcta formulación. No va a tener la necesidad de poder generar una causa de imputación,
O sea, no vamos a tener que definir si es un dolo o una culpa, dependiendo sus modalidades, sino que solamente se tiene que responder por el daño que ha sido causado, por el daño que ha sido ocasionado. Ahora, hay que ser muy puntuales, porque esto nos atribuye a nosotros que en términos civiles el imputado tiene que presentar un pago al momento de poder realizar este tipo de actos. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan en este caso, donde a Jaime Yoshiyama Tanaka se le imponía como caución 500.000 soles, perdón, 50.000 soles. Pero al momento de poder generar el tema de la reparación civil, la fiscalía decía, señor magistrado, se le va a generar una caución de 50.000 soles. Y ahí le hace la pregunta directa el magistrado, que en ese caso era Richard Concepción Carguancho, le hace la pregunta a Jaime Yoshiyama Tanaki y le dice, señor, ¿cuánto han sido los ingresos que usted ha presentado el año anterior? Y le dice 1.200.000 soles. Ah, ya. Dependiendo de los criterios que se puedan establecer, puede existir una variación en la medida de la caución y la reparación civil. ¿Por qué? Porque si mi reparación civil no es acorde y no es proporcional con lo que yo gano, obviamente no va a existir una afectación directa. Por eso lo que de 50.000 soles tuvo que pagar 500.000 soles. Una suma exorbitante, muchos dirán, no hay proporcionalidad, pero el juez tiene esa potestad. El juez tiene esa autonomía propia de poder configurarse en este tipo de aspectos. Y ahora, la casación 1137-2019 en Lima nos habla algo muy puntual. Nos dice, puede ser incuestionable el aspecto civil, sí, pero el acuerdo plenario 4-2019 nos habla algo muy interesante. El delito, ojo, el delito no nace de la acción civil. Quédense con ese párrafo. El delito no nace de la acción civil, como tampoco hay obligaciones civiles que nazcan de los delitos. ¿Qué nos quieren dar a entender? Que obviamente en este tipo de aspectos, cuando se puede incumplir la reparación civil, no genera que puedan hacer otros delitos subsecuentes. Se tiene que ver la capacidad económica de la persona para poder existir una preponderancia y una congruencia, que es lo que se pierde en algunos aspectos, que puede existir con el daño causado y más aún con la reparación civil ocasionada. Ahora, hay que primero atribuirle el daño a la persona. En términos civiles, al imputado se le tiene que atribuir qué es lo que se ha ocasionado, qué es lo que se ha generado. Y en ese tipo de aspectos vamos a darnos con la gran sorpresa que se tiene que hacer la tipificación correcta de la naturaleza en este tipo de situaciones. Si es un aspecto doloso, si es un aspecto culposo y en el hecho de materia de debate, en el hecho de materia en cuestión. Porque ahí nosotros vamos a dar con la gran sorpresa de que tiene que existir un correcto lineamiento marcado de ese tipo de atribuciones, un correcto lineamiento específico al momento de poder configurarse. Ahora, vamos a darnos cuenta que la absolución penal no excluye la responsabilidad civil. Es decir, que en este tipo de aspectos vamos a generar algo muy interesante. La casación 1406-2019 Tacna nos habla de que dicha sentencia puede tener que un sobreseimiento al momento de poder generarse o el auto al momento de poder presentarse y obviamente puede existir un pronunciamiento sobre la acción civil. Pero en esto vamos a tener que tener en consideración un aspecto relativo e importante. ¿Por qué? Porque nos va a generalizar, que nos va a obligar el acuerdo plenario 4-2019, la casación 147-2020, TACNA, que las sentencias absolutorias, que las sentencias con auto de sobreseimiento no puedan impedir al órgano jurisdiccional que pronunciarse sobre la acción civil. Y es lo que les indicaba en el ejemplo anterior. En este acuerdo plenario 4-2019 exige y explica de que no solamente va a tener la obligatoriedad de poder pronunciarse en la vía civil, sino también va a tener la potestad y la legitimidad está en este tipo de aspectos concomitantes a realizarse estos actos relativos. En estos actos relativos vamos a tener que darnos cuenta de un aspecto importante, que el daño que se ha catalogado, el daño que se ha impuesto, el daño tiene que tener primero una infracción penal, porque si no podría no ser un hecho típico o atípico, siempre y cuando no tenga primero que una tipicidad y una estructura del delito configurada. Y acá entra la casación 1535-2017 Ayacucho. Y la casación 1535-2017 Ayacucho es muy puntual, porque nos habla ¿de qué? De la necesidad de poder realizar la responsabilidad civil, de la necesidad que la reparación civil o la responsabilidad civil
tenga la obligatoriedad de reparar el daño. El daño que ha sido causado tiene que tener criterios puntuales, criterios específicos del hecho punible que ha sido atención. Pero más aún a ello vamos a darnos cuenta que la acción civil va a entrar como un aspecto preponderante en este tipo de situaciones, en un aspecto necesario de poder realizarse en la vía civil como un aspecto obligatorio de poder resarcir el daño. Ahora, César San Martín Castro es muy puntual en los recursos que son presentados ante su despacho y nos dice tres aspectos muy puntuales en este tipo de situaciones. Primero se tiene que hacer la determinación del daño. Yo determino el daño, tengo que tener en configuración cuál va a ser la reparación civil. ¿Cuánto va a ser el pago que se va a poder generar a la persona agraviada? Pero acá existe un aspecto importante, que va a tener en algunos casos cierta complejidad por parte de los peritos, por parte de la ciencia forense al momento de poder utilizarse. Ahora, nos habla algo muy puntual en este tipo de aspectos, después de las modificatorias que ha habido por parte del legislativo. Cuando prescriba la acción, por 2 años, por ser responsabilidad extracontractual, no va a exigir que el daño de que se pueda admitir por responsabilidad extracontractual, no solamente por daño contractual. Pero ustedes se preguntarán, ¿es lo mismo que pasó con el tema de 1 año al momento de poder aplicarse en el tema de la prisión preventiva? Claro que sí. Ahora, hay que tener en consideración que en los delitos contra la administración pública existe un hecho muy puntual. ¿Por qué? Porque nos van a hacer la determinación del daño, nos van a hacer la determinación específica de los hechos y más aún la configuración relativa de este tipo de aspectos. Ahora, vamos a darnos cuenta que en la reparación civil va a exigir que el daño que se está determinando puedan generalizar ¿qué? Los delitos que se están estableciendo en la administración pública. ¿Y cuál es la finalidad de los delitos contra la administración pública? El correcto funcionamiento de la administración. Y más aún exige un aspecto importante, porque en este tipo de situaciones, no sé si ustedes sabrán, que cuando existen estas preponderancias jurídicas, la pena se tiende a duplicar. ¿Y por qué se tiende a duplicar la pena? Porque establece que el daño que ha sido causado, que el daño que ha sido ejercido, tenga como obligatoriedad el daño que ha sido realizado por las partes y más aún el Estado entra accesoriamente para poder entrar en el aspecto fundamental que es la reparación civil. Ahora, los peritos ocupan un rol muy fundamental en los casos complejos, ¿sí o no? Claro que sí, pero obviamente los peritos también tienen la obligatoriedad de que, con la ciencia y los mecanismos que ellos conocen, tengan la necesidad de poder actuar interpartes. Y obviamente actuar interpartes nos obliga a cada uno de nosotros tener y conocer la necesidad de qué, de que los peritos usen la ciencia para poder facilitar el esclarecimiento de los hechos. Yo les pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, supongamos que Isabela es una prontuaria, no sé, una prontuaria narcotraficante, ¿ya? Y en ese extremo podemos identificar un aspecto importante en este tipo de autos. Nos damos cuenta que Isabela, ella facilita que los políticos puedan generalizar o los políticos puedan contravenir o lavar su dinero. Isabela, más allá de su condición de narcotraficante, facilita a los políticos lavar el dinero que ellos mismos tienen. Ah, ya, perfecto. ¿Y sabes qué es lo que te vamos a facilitar, Isabela? Que tú puedas pasar por los aires y más aún que tú puedas vender la droga en ciertas determinadas poblaciones del Perú, en Tarapoto, en Lima Sur y en Huánuco, ponte. Entonces, vamos a darnos cuenta que este tipo de aspectos nos generan que podamos tener como aspecto relativo, un aspecto concomitante al momento de poder realizarse, un aspecto necesario que pueda establecerse al momento de establecer los requisitos contra la administración pública. Y en esto nos va a generar algo muy importante, que nosotros tengamos y establezcamos que estos tipos de aspectos generen que el daño que ha sido emergente, que el daño que ha sido ocasionado tenga una naturaleza penal, que tenga una naturaleza penal y accesoriamente una reparación civil. Y en el caso puntual que les pongo, Isabela, ¿contra quién sería que se puede solicitar la reparación civil? Por delitos que están afectando la vida, el cuerpo y la salud. También
porque están afectando a las personas por la distribución, por la microcomercialización de drogas y más aún por el tráfico que está haciendo en este tipo de relaciones que está dando contra los políticos. Ahora, vamos a darnos cuenta de un aspecto muy puntual. La reparación civil en la vía penal puede demandar indemnización en la vía civil porque tenemos que darnos cuenta de un aspecto importante. Dos casaciones. Casación 3824-2014 ICA, 2013 ICA y la casación 928-2016 Lambayeque. ¿Por qué? Porque dicha casación, empecemos por la 928-2016, nos va a establecer algo muy específico. Porque dice en este tipo de aspectos que se puede transgredir el debido proceso cuando al momento de poder configurarse altera el trayecto de concebirse en la vía civil. Les explico puntualmente. Muchas de las personas hacen un hincapié en la casación 928-2016 Lambayeque, porque puntualmente nos especifica y nos dice, oye, si la reparación civil se puede dar en vía penal, yo también puedo demandar indemnización en la vía civil. ¿Qué es lo que nos establece ese tipo de aspectos? Nos dice accesorio y puntualmente en la casación ICA que el proceder que al momento de poder configurar el acto de indemnizar tiene como accesoriedad la vía penal en los aspectos de la reparación civil. Pero en sede civil no va a buscar eso, la vía penal, sino que va a determinar quién asumió el daño, quién ha causado el daño. Y en sede penal va a buscar castigar al infractor, sancionar a la persona que ha cometido este acto delictivo. Y esto nos va a generar que ambos procesos son distintos. Por eso gozan de autonomía propia, por eso gozan de unilateralidad en este tipo de situaciones. Pero nosotros tenemos que tener en consideración que obviamente va a tener como fundamento, porque no va a poder pronunciarse un aspecto del otro. Es decir, si un magistrado, si un juez resuelve puntualmente en vía penal de un tema de forma o un tema de fondo, el mismo juez en vía civil no va a poder tener el mismo pronunciamiento. ¿Por qué? Porque van a ser procesos distintos e independientes. Gozan de autonomía propia y gozan de qué? De que las resoluciones que puedan darse por parte de los magistrados tengan un fundamento específico al momento de su configuración. Ahora, la reparación civil en delitos de peligro. Muchas de las personas al momento... Uy, muchas de las personas al momento de poder configurar este tipo de aspectos nos hablan algo muy puntual y nos dicen algo muy específico. Nos dicen que va a existir cuatro acuerdos, perdón, un acuerdo plenario, un recurso y dos recursos de nulidad. Nos hablan algo muy específico, que para poder establecer la reparación civil en delitos de peligro se tiene que establecer primero la identificación del delito que se ha ocasionado. Como segundo punto, ojo, en el acuerdo plenario 6-2006, en el recurso de nulidad nos va a hablar puntualmente la gravedad del delito. Es como verbo rector que ustedes tienen que tener en consideración este tipo de aspectos. Y más aún, ¿qué tenemos que tener en consideración al momento de poder configurarse? Que en el recurso de nulidad 2214-2016 Ayacucho tiene que verse que la intención del juzgador al riesgo que ocasionó el delito. El riesgo que ocasionó en este tipo de aspectos. A diferencia de que el juzgador, en el recurso de nulidad 2006-2019, tiene que las razones expresas de la determinación, las razones objetivas para poder configurarse en este tipo de aspectos. Obviamente, acá va a existir un aspecto muy importante y nos retornamos a la casación 1803-2018 Lambayeque. ¿Por qué? Porque nos va a existir que pueda existir la posibilidad de fijar reparación civil siempre y cuando no exista una medida de sobreseimiento o absolución. Obviamente, como lo establece una declaración de prescripción. Y en esto vamos a tener en consideración que para que se pueda establecer, para que se pueda fijar una reparación civil, tienen que darse y tienen que respetarse reglas procesales. Y si no se respetan las reglas procesales, nosotros nos vamos a dar cuenta de qué, de que está habiendo ineficacia, lo que se quería en lo que le habías explicado anterior, autonomía, el tema de la economía, el tema de la unilateralidad, eficacia y eficiencia, va a existir la ineficacia al momento de poder darse en el tiempo transcurrido. Tiempo que pasa, verdad que huye, que dicen algunos penalistas, pero también vamos a darnos cuenta que pueden establecerse plazos prescriptorios, plazos determinantes al momento de poder darse este tipo de situaciones jurídicas. Ahora,
hay que darnos cuenta de un aspecto muy importante y relativo. ¿Se puede cuestionar la reparación civil vía casación? ¿Ustedes qué creen? Se puede cuestionar y más aún se puede rectificar, sería la pregunta o la respuesta. Cuando establezcan 4 criterios preponderantes. Primero, cuando se rebase o exceda o tergiverse lo solicitado. Es decir, que la pretensión inicial sea una adecuación, o sea, un cambio, una modificatoria, y no se esté teniendo en punto de debate lo que se está solicitando. Cuando se fije defectuosamente lo que se está fundamentando, es decir, que no se establezca puntualmente los requisitos obligatorios y necesarios para su configuración. Acá viene un punto muy importante, cuando se evidencie discordancia en lo que establece la reparación civil y con lo que establecen los magistrados, y un error plausible, un error notorio. Y obviamente en algunos casos que se puede presentar esto es la arbitrariedad e irrazonabilidad al momento de poder presentar la cuantía. ¿Tiene que haber proporcionalidad? Claro que sí. Les explicaba el caso de Jaime Yoshiyama Tanaka con Richard Concepción Carguancho, donde existió criterios de qué, de valoración. Y acá, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. No de la medida de una prisión preventiva, sino medida de poder fijar la cuantía, medida de poder establecer criterios razonables para que exista, ¿qué? Un acto preponderante. Y es lo que nos hace relevancia la casación 695-2018 Lambayeque. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la reparación civil en las sentencias sucesivas? Acá es muy puntual el recurso de nulidad 216-2005 Huánuco. ¿Por qué? Porque nos va a hablar 4 supuestos. Pluralidad de acusados, como primer elemento, que tengan el mismo hecho, sentenciados independientes y más aún diferentes circunstancias. Muchas de las personas van a manifestar y van a fijar que en una primera instancia puede existir que una sentencia firme con el objeto de pueda manifestarse 3 tipos de aspectos. Que exista un daño ocasionado y un resarcimiento. En ese tipo de aspectos se puede solicitar la reparación civil en sentencias sucesivas. Punto número 2, una restitución o una indemnización del agraviado, una restitución o un pago que no se pueda dar sin dilación. Y como tercer elemento, que no se puedan fijar montos discordantes, montos posteriores al momento de poder tener esos criterios de admisibilidad. Y obviamente la naturaleza de la reparación civil siempre se va a establecer cuando se pueda establecer una sentencia firme, con objeto de qué, de que se pueda dar en este tipo de aspectos. Ahora, vamos a darnos cuenta de algo muy puntual. ¿Se puede revocar la pena suspendida e imponer prisión efectiva por falta de pago en reparación civil? ¿Ustedes qué creen? Acá hay un aspecto muy importante y ha sido materia en cuestión en debate, ese tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque si bien la reparación civil otorga que se tenga que pagar como una regla de conducta y de manera obligatoria, ¿qué es lo que sucede cuando se da el incumplimiento? Obviamente que primero se tiene que amonestar al procesado, al imputado. Segundo, se tiene que primero prorrogar o extender el pago que se ha podido iniciar fijar y se haya podido fijar inicialmente. Tercero, se puede revocar la suspensión de la pena. Y acá viene un criterio determinante. ¿Puede ser automático esta revocación? Claro que no. ¿Por qué? Porque se tiene que hablar y se tiene que debatir el criterio de incumplimiento, el criterio de la falta de pago, la defraudación que ha existido por parte del procesado para no pagar ese tipo de aspectos. Y obviamente el juez va a tener criterios preponderantes. Es decir, si antes, antes tenían la posibilidad económica de poder pagar 2.000 soles mensuales y ahora no las tiene, existen criterios. ¿Y cuáles son los criterios? Ya no cuenta con trabajo, el medio que tenía como trabajo se lo han robado, se lo han hurtado. Ver las formas y ver el fondo que se ha podido establecer para poder tener criterios objetivos, criterios razonables y preponderantes al momento de poder darse que la suspensión e imponer prisión efectiva. Ahora, la rehabilitación del condenado e incumplimiento con la reparación civil se puede dar de manera automática, claro que no. Y el expediente 5-2000, el expediente número 5-2002, punto 10, es muy específico en ese tipo de actos. ¿Por qué? Porque nos dice algo muy importante, que el tema de la rehabilitación que establece el artículo 69 nos dice que supera y se tiene que dar un aspecto importante. Se tiene que dar de una manera en que exista una única condición, que al cumplimiento de la pena se puede establecer la rehabilitación del condenado.
pero también con la única obligatoriedad de que haya cancelado el íntegro pago de la reparación civil. En cambio, nos hace muy subsecuente este tipo de actos porque nos especifica, oye, la reparación civil no es una pena, la reparación civil no es un acto que tenga que ser que por lo que pago no me voy a ir a la cárcel. No es un acto de que tú me das y yo te doy. Es un acto que es de cumplimiento, trámite y es obligatorio por el daño causado a la parte agraviada y por el daño que se haya podido generar en este tipo de situaciones. Ahora, el Pleno Jurisdiccional Distrital Civil en el año 2018 nos hace la siguiente pregunta. ¿La indemnización fijada en un proceso penal constituye cosa juzgada en la vía civil? ¿Ustedes qué creen? Hubo dos ponencias muy importantes que decía que sí constituye y que no constituye. Pero acá nos establece algo muy importante, que si constituye en la vía civil, se tiene que dar cuando el agraviado es constituido como actor civil en el proceso penal. Y otro, cuando los daños que hayan podido ser peticionados por las partes obviamente tienen la necesidad de tener un pronunciamiento en una sentencia penal. Y esto obliga a que pueda tener que criterios de admisibilidad al momento de poder fijar la constitución de la vía civil y más aún de cosa juzgada en un proceso penal. Hay que entender un aspecto muy importante para ya poder ir finalizando, y hay una de las preguntas que nos hicieron. ¿El daño moral se prueba o se presume? ¿Ustedes qué creen? El daño moral al momento de poder establecerse se tiene que dar en aspectos concomitantes de qué? De que a través de generar indicios, a través de generar presunciones, puedan permitir que los magistrados puedan tomar decisiones de simple acto y de simple presunción, pero en algunos casos se da de manera arbitraria y sin alguna argumentación. Ahora, vamos a darnos cuenta que la responsabilidad civil, ¿a qué incita? A que pueda tener una dependencia autónoma, a que pueda generar de que, como establece el artículo 1981 del Código Civil, que pueda responder que el daño causado de este último se ejerció en el cargo y más aún pueda tener la necesidad de actuar en el daño causado y más aún del daño preponderante en este tipo de acciones. Vamos a entender muy puntualmente que en este tipo de aspectos va a existir la constitución del actor civil. ¿Por qué? Porque prácticamente va a tener la necesidad de que se actúe con autonomía propia y más aún que se guarde relación con la conclusión de que de la investigación preparatoria y más aún que la casación 683-2019 Lambayeque pueda tener un único fundamento, que la función que se está estableciendo, que la función de los plazos legales que se está determinando puedan tener criterios preponderantes al momento de poder tener esa configuración. Porque obviamente el constituirse en actor civil no va a conllevar que en los plazos determinados, que en los plazos concomitantes pueda tener una decisión al momento de su disposición, que no pueda tener una decisión concordante. Tiene que haber primero la admisión. Yo me quiero constituir como actor civil. ¿Por qué? Porque tengo elementos de forma, elementos de fondo que me van a poder permitir no solamente en la parte agraviada tener una correcta fundamentación, sino aspectos necesarios dentro de la misma. Doctores, eso ha sido toda la clase del día de hoy, la reparación civil. Comentarles que el examen ya se encuentra también en la plataforma. Son 10 preguntas que he podido también recopilar de las clases que hemos podido llevar. Y más aún, si es que existen preguntas, me encuentro muy encantado de poder responderlas. Muy bien, doctor. Y Marcelo, al parecer no tenemos preguntas en el chat del Zoom ni tampoco a través de Facebook Live. Ah, ya. Tenemos Ya. una pregunta de la doctora Francesca Blanco que nos menciona respecto al tercero civil. ¿Podría brindar un ejemplo, por favor? Ya, claro que sí, les puedo explicar. Miren, al momento de poder configurar el tercero civil, vamos a entender un aspecto muy importante. ¿Qué persona puede ser configurado, mejor dicho, qué persona puede establecerse que pueda generarse como tercero civilmente responsable? Va a ser el sujeto que interviene primero en un proceso penal y por tener alguna vinculación, por tener un grado de materialidad, tiene como obligatoriedad que la vinculación o la relación con el imputado del delito pueda coadyuvar con el pago de la reparación civil.
Y obviamente, si es la persona que ha sido condenada, tiene que tener primero un aspecto importante en este tipo de relaciones. Tiene que tener como aspecto importante en este tipo de relaciones jurídicas al momento de poder manifestarse. Un ejemplo muy claro, la persona que ha sido como sujeto procesal, que interviene en un proceso penal por tener alguna vinculación o relación con el imputado del delito y que coadyuva al momento del pago de la reparación civil, tiene que tener un grado de familiaridad al momento de poder configurarse. Muchas gracias, doctor Marcelo, por esta sesión de clases. Agradecerle, doctor, por haber compartido con nosotros su tiempo y también sus conocimientos. Recordarle que Derecho en Línea, doctor, siempre será su casa y esperamos seguir contando con su participación en los próximos eventos académicos. Muchas gracias, doctor, y que tenga buenas noches.